¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Claudia Peralta, directora del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Bienvenidos a todos a este programa de Hablemos de Inclusión. Nos da muchísimo gusto poder compartir con ustedes el día de hoy sobre una investigación súper interesante. Antes de empezar, vamos a un videíto y comenzamos con nuestro tema. Bienvenidos a todos. El Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo te invita al programa Hablemos de Inclusión, Streaming 5, Necesidades de Accesibilidad e Inclusión para las Personas con Discapacidad Auditiva. Este miércoles 10 de febrero del 2021 a las 18 horas, Ciudad de México, entrevista con expertos en turismo inclusivo. ¿Dónde lo veo? Por las páginas de Facebook y YouTube del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Streaming 5. Hablemos de inclusión. ¿A qué barreras se enfrentan las personas con discapacidad auditiva en sus viajes? Contaremos con intérprete de lengua de señas mexicana. Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Te esperamos. Pues vamos a iniciar y les voy a platicar. Hicimos una investigación sobre las personas con discapacidad auditiva, cuáles son sus requerimientos de accesibilidad e inclusión. Y para poder hacer esta investigación la hicimos con dos partes. Primero con una encuesta que la aplicamos a 153 personas, de las cuales la mayoría fueron de México. Más adelante les voy a dar más datos, pero también con respuesta de 19 países. Así es de que súper contentos de que nos hayan apoyado para contestar la encuesta, la cual se difundió a través de diferentes redes sociales, y agradecemos muchísimo el apoyo quienes nos hicieron favor de contestarla. Asimismo, llevamos a cabo dos conversatorios con el grupo de expertos del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. En estos conversatorios, en uno asistieron 23 personas, en otro 28 personas, y entre las personas que estaban había personas con discapacidad auditiva, con otros tipos de discapacidad, había intérpretes, había familiares de personas con discapacidad auditiva, y habíamos personas que trabajamos en el turismo con personas con discapacidad auditiva. Lo que les vamos a mostrar es el resultado de ambos ejercicios. Primero les platico respecto a la encuesta. De la encuesta, el 62% la contestaron mujeres, el 37% hombres. La edad, les voy a compartir los datos más relevantes. El 14% eran personas de 18 a 25 años, de 26 a 35 años el 46%, y de 36 a 45 años el 25%. En cuanto al nivel de estudios, el 15% tienen estudios nivel básico, el 49% licenciatura, 22% bachillerato. Respecto a la discapacidad, el 45% eran personas sordas profundas, el 18% personas hipoacústicas, el casi 7% fueron intérpretes de lengua de señas y un 30% oyentes. Respecto a la procedencia, casi un 70% de México,
un 27% de América Latina, que aquí son los 19 países, más España con un 3% de las personas encuestadas. En los intereses les preguntamos si les gusta viajar. El 99.3% nos dijo que sí. ¿Con quién viajan? El 13% solo, 11% con pareja, 27% con familia, 12% con amigos y un 35% un poquito de todo. ¿Con quién acostumbran ir de viaje? Perdón, ¿a dónde acostumbran ir de viaje? El casi 19% en su estado o distrito, el 38% en su país, casi un 12% viaja a otros países y un 30% de todo, tanto en su destino como en otros destinos. En la pregunta, ¿cuál consideras que es la principal barrera en los viajes para las personas con discapacidad auditiva? Aquí tenemos un gran porcentaje que nos habla de la falta de lengua de señas, un 81%, un 5% nos dice que el costo, un 10.1% se perciben discriminados y un 3% otras respuestas. Aquí me gustaría hacer un comentario a las personas con discapacidad auditiva que les estuvimos preguntando respecto a la falta de lengua de señas en los servicios turísticos. Nos dicen que se sienten discriminados al no ofrecerles un servicio en lengua de señas. Por lo tanto, si sumamos la respuesta de este 81% más el 10% que se sienten discriminados, estamos hablando de un 90% de personas que se perciben discriminados por la falta de la lengua de señas. ¿Conoces empresas de viajes que den atención con lengua de señas? El 28% sí, el 71% no. La siguiente pregunta fue, ¿cuál empresa conoces? Hubo 10 personas que mencionaron nombres de aerolíneas, 8 menciones para Viaja con Tlashli, 4 menciones Campamento Tlashli, 3 personas comentaron que contratan a un intérprete de lengua de señas, 2 menciones para Club Viajero, Keep Travel, Cartalani, Tour Dev Quintana Roo, una mención para All the Way Adaptive, Turismo Siva, Dev Turismo World, Herman y Tati. La siguiente pregunta, ¿conoces destinos que promuevan el turismo con lengua de señas? El 35% nos dice que sí, el 65% nos dice que no. ¿Y cuáles son los destinos? 6 personas mencionaron España y 6 Estados Unidos, 3 menciones para San Luis Potosí, 2 menciones para México, Holanda y Colombia, y una mención para Ecuador, Habana, Querétaro, Quintana Roo, Cancún, Europa, China, Alemania, Inglaterra, Argentina, Ámsterdam, Brasil, Veracruz y Santa Cruz. ¿Quién consideras que debería pagar el intérprete de lengua de señas en el turismo? Casi 45% nos dice que el gobierno, un 37% la empresa turística y un casi 17% la persona con discapacidad auditiva. El costo de los viajes con lengua de señas debería de ser, el 14% cree que debería de ser más caro, el 21% más barato y un 61.8% que el costo debería de ser el mismo. Asistes a eventos culturales como museos, teatros, etcétera, un 86% sí, un 14% no.
¿Cuáles son las barreras para asistir a eventos culturales? 66% la falta de lengua de señas, un 29% los costos. Y la última pregunta de la encuesta, si encuentran información de viajes y de eventos con formato accesible, de manera, y casi 25% nos dice que es muy fácil encontrar la información. Sin embargo, un 72% nos comenta que es muy difícil encontrar la información accesible. Y después hicimos una pregunta abierta sobre cuáles son las necesidades de accesibilidad e inclusión a las que se enfrentan en el ocio y turismo las personas con discapacidad auditiva. A partir de ahorita se sumaron tanto las respuestas de la encuesta como los resultados del conversatorio de los grupos de expertos. Por lo tanto, lo que vamos a presentar son de ambos ejercicios. La pregunta concreta o lo que se presenta aquí es la respuesta textual de las personas con discapacidad auditiva y algunos de los comentarios son: no paciencia, discriminación sordos, en transporte y hotel, no quieren atenderme, no me entienden, no información, no entiendo leer, mucha exclusión, yo estrés, no entiendo qué pasa, abuso a la hora de cobrar, pocas aplicaciones con lengua de señas, tratar mal, no conocen la lengua de señas, dinero mucho con intérprete, no hay cultura sorda, intérpretes caros, necesito accesibilidad, falta, bullying, sordos turismo, respeto a sordos. Estas frases, como les comento, son textuales de lo que nos comentaron las personas con discapacidad auditiva. Después, respecto a las empresas de turismo, los comentarios son: los prestadores de servicios turísticos tienen miedo a la discapacidad. Desconocen cómo tratar a una persona con discapacidad. No hay o hay pocas empresas que se capaciten en lengua de señas. Hay poca variedad de oferta turística con lengua de señas. Al no dar información en lengua de señas, nos sentimos discriminados. No ven a la persona con discapacidad como cliente. Falta de guías de turistas que den recorrido en lengua de señas. Falta de programas turísticos para este segmento. No hay personal que sepa lengua de señas como recepcionistas, meseros, etc. Muchos guías discriminan cuando en el grupo va una persona con discapacidad. Existe un estigma, prejuicio y discriminación a las personas con discapacidad. Falta de capacitación en términos incluyentes. Falta promover recorridos en lengua de señas. En un inicio pueden ser cada 15 días. Respecto a las oficinas de gobierno, nos comentan: no hay o hay pocos programas de viajes para personas con discapacidad auditiva. Falta de interés por parte de las dependencias de turismo de gobierno en la atención a personas con discapacidad auditiva. Falta de información de lengua de señas en kioscos de información. Web no accesible y no hay información accesible dentro de la web. No es reconocida la lengua de señas ante la Secretaría de Turismo Federal de México como un idioma para la credencial de los guías de turistas. Falta de oferta de cursos a prestadores de servicios turísticos pagados y avalados por las dependencias de gobierno para capacitar en lengua de señas. No hacen publicidad de sus destinos con lengua de señas. En muy pocos eventos turísticos hay intérprete de lengua de señas. Falta de bucle magnético en los eventos.
Respecto a los intérpretes de lengua de señas, los comentarios son que hay pocos intérpretes de lengua de señas, hace falta profesionalización en los intérpretes, hay pocas certificaciones para intérpretes, personas que saben poca lengua de señas ya dan servicio como intérpretes profesionales. No solo es saber lengua de señas, hay que tener ética profesional. Se desconoce cómo contratar el servicio de un intérprete de lengua de señas profesional. No se encuentra fácilmente un directorio para localizar intérpretes profesionales. Respecto al tema de seguridad, y desde mi perspectiva, este es el punto más importante. Falta señalética accesible para personas sordas. Faltan alarmas visuales. Falta de información para saber qué hacer en caso de emergencia. Al inicio de los eventos se dan anuncios de protección civil, pero no con lengua de señas. Falta de protocolos de seguridad en atención adecuada a personas con discapacidad auditiva. Falta de lengua de señas en servicios de emergencias. Falta de carteles visuales de seguridad. Falta de capacitación en el servicio de emergencias que sepa lengua de señas. En el tema de difusión y publicidad, hay pocos videos de publicidad con lengua de señas, videos sin subtítulos, falta de difusión de viajes y eventos accesibles con intérprete de lengua de señas. Las personas con discapacidad auditiva no se enteran de la diversidad de información que los oyentes, pocos webinars con intérprete de lengua de señas. Respecto a las aerolíneas y aeropuertos, este fue el punto donde más comentarios hubo y donde encontramos más quejas por parte de las personas con discapacidad auditiva. Nos comentan que al ser los anuncios sonoros, no son accesibles para las personas con discapacidad auditiva. La falta de accesibilidad en la sala de abordar cuando hay un cambio de vuelos en la aerolínea genera estrés y en ocasiones pérdidas de vuelos. Se necesitan intérpretes de lengua de señas en los aeropuertos que den información y te ayuden con las dudas. Se requiere personal de vuelo que sepa lengua de señas. No hay intérprete de lengua de señas en migración y aduana. Contar con una tablet o una app de la aerolínea que tenga información accesible para las personas con discapacidad auditiva. El personal de la aerolínea en tierra debe de informar a la persona con discapacidad en caso de algún cambio de vuelo. Falta de videos de seguridad en vuelo que cuenten con lengua de señas. Cuando se compra un vuelo, que se cuente con la opción de accesibilidad auditiva, no únicamente de servicio de silla de ruedas. Problemas para las personas usuarias de implante coclear al pasar por el detector de metales. Falta de capacitación y trato adecuado a las personas con discapacidad en el personal de seguridad de los aeropuertos. Que las páginas web de las aerolíneas cuenten por lo menos con la pestaña de preguntas frecuentes con videos grabados en lengua de señas. Se desconocen los derechos de las personas usuarias de perro de alarma, es decir, perro de asistencia para personas con discapacidad auditiva. Los documentos que hay que llenar en vuelo no son comprensibles para las personas con discapacidad auditiva. En el tema de los costos, los comentarios son: los costos son más elevados si es con servicio de intérprete de lengua de señas. Se requiere que el intérprete esté presente durante todo el viaje, por lo que se requieren más horas de interpretación y en ocasiones pagar viáticos. Las personas con discapacidad auditiva, en su mayoría, tienen un poder adquisitivo bajo, ya que hay muy pocos profesionistas y la oferta de trabajo para las personas sordas es muy baja, por lo que no es tan fácil pagar los viajes y menos llevar a alguien que nos interprete.
El gobierno debería pagar la interpretación de eventos, de capacitación a prestadores de servicios turísticos, de recorridos, por ejemplo, una vez al mes, y los servicios particulares, ahí sí los podría pagar la empresa o el usuario. Respecto a la inclusión laboral, nos comentan que a las empresas de turismo les da miedo contratar a personas sordas. No reconocen que una persona sorda pueda ser un guía de turistas profesional. Existe poca o nula inclusión laboral en el sector turismo para las personas con discapacidad auditiva. Algunas de las propuestas que surgieron en estos ejercicios son: si las empresas no cuentan con intérprete, se puede contar con videos grabados en lengua de señas. Se requiere un servicio de videollamadas con interpretación. Trabajar en lo social, diseñar una campaña de cómo dar el trato adecuado a personas con discapacidad auditiva. Contar con un protocolo de atención de emergencias y primeros auxilios accesible. Contar y promover la cultura accesible a través de películas accesibles, teatro, etc. De la empresa .dis, contar con cartel en tinta y braille accesible. De la empresa Club Viajero de Colombia, están proponiendo una aplicación. Difusión para que las personas con discapacidad, difundir que las personas con discapacidad son un cliente más, solo con un requisito de accesibilidad. Hace falta un curso de eliminar las barreras sociales y actitudinales en la atención a personas con discapacidad. Los prestadores de servicios turísticos deberían saber lo mínimo de lengua de señas. Promover la lengua de señas como un idioma más. Pagar lo justo a los intérpretes de lengua de señas. Promover para que existan más empresas turísticas y culturales especializadas en la atención adecuada a personas con discapacidad auditiva. Dar a conocer a las agencias de viajes emisivas las empresas que ofertan servicios de turoperadores especializados. Y las conclusiones: de acuerdo a la información reunida en los conversatorios, así como en la encuesta, es claro que la barrera principal es la de comunicación. Sin embargo, consideramos que la problemática viene desde una base social. Los prestadores de servicios del sector turismo tienen miedo a tratar a las personas con discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, el no saber comunicarse con las personas sordas hace que cada vez sea más fácil negar el servicio o proporcionarle un servicio deficiente. A las personas con discapacidad auditiva, se sienten discriminadas en las actividades de ocio y turismo al no contar con lengua de señas. Por lo tanto, se perciben excluidas, sobre todo al no encontrar disposición y ver que los prestadores de servicios turísticos tienen poca paciencia para comunicarse. Un elemento que consideramos sumamente importante es el de seguridad, ya que al no contar con protocolos de seguridad en atención a emergencias para las personas con discapacidad auditiva, se puede provocar algún incidente importante. Actualmente no se cumplen los artículos 5, 8, 9, 11, 21, 27 y 30 respectivamente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Algunas de nuestras recomendaciones son: las empresas deben capacitar a su personal en la atención adecuada a personas con discapacidad auditiva. Conocer los derechos, así como las necesidades de accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad auditiva. Capacitarse en lengua de señas o contar con un servicio de interpretación externo. A los gobiernos, cumplir con políticas públicas inclusivas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad en su participación activa en el ocio y turismo. A las personas con discapacidad auditiva, que se hagan más visibles y presentes en el turismo,
y actividades culturales, congresos, etcétera, por supuesto que exijan sus derechos. A las aerolíneas y aeropuertos que tomen en cuenta las recomendaciones y necesidades aquí expresadas, ya que fue un tema muy comentado en las barreras a las cuales se enfrentan las personas con discapacidad auditiva para poder viajar. A los intérpretes de lengua de señas que difundan cómo saber quién es un intérprete certificado y profesional, así como contar con un directorio para encontrarlos fácilmente. Asimismo, se considera que el pago a los intérpretes debe de ser lo justo. A la academia que fomenten a sus estudiantes, sobre todo las carreras de turismo y afines, la adecuada atención a las personas con discapacidad y que la lengua de señas es un idioma más. Hacer más difusión y publicidad con lengua de señas y subtitulado, así como difundirlo en los canales de comunicación adecuados para que lleguen a las personas con discapacidad auditiva. Al Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo, nos comprometemos a difundir este boletín, así como hacerlo llegar a quien corresponda con toda la información que aquí reunimos. Contar con las investigaciones sobre las necesidades de accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad en el ocio y turismo. Y queremos aprovechar este espacio para agradecer a el grupo de expertos en turismo accesible e inclusivo por su asistencia a los conversatorios. También agradecer muchísimo a todas las personas que nos apoyaron para contestar la encuesta y agradecemos de antemano que nos apoyen con la difusión de este boletín. Les comentamos que este boletín lo vamos a compartir en el Facebook de Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. También lo vamos a difundir en el Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Así es de que les pedimos muchísimo de favor que nos ayuden para compartirlo a todos los que nos dedicamos al turismo, a las empresas, a las dependencias de gobierno, a las aerolíneas, a todos. Es súper importante que podamos difundir esta información. Este boletín va a estar en un link, el cual lo van a poder descargar y si requieren alguna información extra, con mucho gusto nos los hacen saber y nosotros se los vamos a compartir. También les comentamos que la encuesta no ha sido cerrada, quiere decir que todavía la pueden contestar. Entre más personas contesten, más información vamos a tener. Así es de que aún la pueden contestar. Está aquí en el Facebook y lo volvemos a compartir para que lo tengan a la mano. Y bueno, saluditos aquí a la gente que está conectada. Maestra Adelita, muchos saludos. Ayúdenos en las acciones necesarias para que las personas con discapacidad auditiva sean integradas en la sociedad. Soy Bolena, colombiana, soy una persona con reducción visual. Estoy en Chile. Más adelante vamos a trabajar la investigación sobre personas con discapacidad visual, pero la siguiente que tenemos ya programada es sobre las necesidades de accesibilidad e inclusión con adultos mayores. Así es de que pronto les vamos a compartir respecto a esta investigación. Naomi, excelente aporte. Y aquí hay varios comentarios y saludos para toda la gente que se conecta tanto de México como de otros países. Si tienen alguna pregunta, con gusto lo podemos ir resolviendo. Agradecerles muchísimo por estar aquí, por apoyarnos a difundir. Vallarta, Jaerza, creo que deben de ser más concretos en los temas. Bueno, hay muchísimo que hablar de cada uno de los temas. Así es de que nos pueden apoyar también para
difundir el boletín completo. Les agradecemos muchísimo el acompañarnos. También le agradezco muchísimo a nuestra intérprete Eunice por apoyarnos para que las personas con discapacidad auditiva se enteren de lo que estamos trabajando. Y bueno, sería todo por el momento. Muchísimas gracias y ayúdenos a compartir. Saludos.